Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Domingo Acosta, soy guardacosta, integrante de la Marina de Guerra del Perú. Mi edad es 57 años, tengo en esta institución alrededor de 38 años de servicio en forma ininterrumpida y voy a narrarles todo el periplo como servidor público que soy en la actualidad, todos los que uno puede ocurrirle en una labor operacional como guardacosta o administrativa. Todo se inició un 8 de abril del año 1983, cuando postulo a las escuelas técnicas de la Marina, en este caso es el Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval CITEN, ¿no? Donde me dan la especialidad de guardacosta. Lo primero que se me vino a la mente fue básicamente guardacostas, patrullaje. Me emocioné mucho tener ese contexto de navegar. Es mi mar, el cual todos nosotros como peruanos debemos de proteger. Después de 3 años de estudios y prácticas, al ocupar el segundo lugar dentro de 24 integrantes de esta escuela, pasé a laborar en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en el área de náutica deportiva. Fue mi primera área, me tocó trabajar con un oficial, un capitán de corbeta, y él dejó una huella muy invalorable, diría, porque sus valores éticos marcaron en todos estos años en mi persona. Veía cómo interactuaba con muchas personas de la náutica que eran familias adineradas y los trataba como cualquier ciudadano, con respeto, pero como todo ciudadano. Todos tenemos los mismos derechos y eso, como les digo, me dejó una huella muy marcada. Posteriormente, DICAPI no tiene solamente esas áreas, tiene diversas áreas en el ámbito de control de la contaminación, y en el área de intereses acuáticos me desempeñé en lo que es riberas y zócalo continental, y luego en el área de marina mercante. Aquí tuve una primera experiencia. ¿Qué ocurrió? Yo sencillamente vino un administrado y este señor quería renovar su libreta de embarque porque era un marino mercante, y lo que ocurría es que el número de registro de su libreta de embarque correspondía a una persona que había muerto. Él tenía una libreta y un título falso. Entonces lo cité al día siguiente y le dije: señor, usted tiene una libreta y un título de una persona que ha fallecido hace años, entonces usted está usurpando, y cómo ha obtenido esta documentación. Esta persona resultó ser un marino en una situación de retiro, y yo le digo: si usted no me dice, yo tendré que informar esto y usted va a tener un problema. Como él no cedía su posición, entonces le dije: entonces voy a notificar. No, sí, está bien, yo pagué un dinero. Ok, entonces usted está consciente de que no tiene título y libretas en una forma regular o legal. No, entonces usted me va a ayudar a romper el título o la libreta. Yo quiero romper mi libreta. Ya, rompa su libreta. Yo rompí el título y le dije: no nos hemos visto, usted nunca vino por acá y usted nunca fue marino mercante. Esa fue mi primera experiencia de lo que sucedía dentro de mi organización. Algunos malos elementos que se prestan para hacer cosas malas. Ya en los principios de la década de 90 yo fui destacado a la zona de emergencia. El terrorismo en el Perú era intenso y estuve navegando en una cañonera en el río Cayali. Salí a patrullar en muchas oportunidades. Recuerdo cuando ingresábamos unas áreas densas de árboles, pero de pronto se abrían las áreas y yo me imaginaba en Vietnam, porque básicamente eran arrozales y todo, o sea, era como una película, y era muy emocionante. En otra oportunidad, durante mi patrullaje nocturno, igual ingresa a un área donde había bastante luciérnagas y era maravilloso. Es indescriptible esa área donde los árboles tenían gran cantidad de luciérnagas. Igualmente conocí el interior de nuestro país, muchas comunidades, la zona de Contamana, Orellana. Todas esas áreas ocurrieron en el área de la década del 90. Retorno a la ciudad de Lima, indudablemente bajé como 15 kilos de peso de todo lo que me había deshidratado, y me tocó ir a mi primera capitanía, que fue el puerto de Hilo. En el puerto de Hilo tuve algunas experiencias buenas y malas. Dentro de las experiencias que enriquecen mi labor profesional
recuerdo un caso de una nave Olleros. Yo me encontraba en la caleta de Vilavila, en el departamento de Tacna. Es el último punto que tiene la autoridad marítima en el litoral. Y salía a patrullar con embarcaciones artesanales. Y resultó que esta nave pesquera Olleros había capturado demasiada anchoveta y la nave estaba virándose. ¿Qué significa virar? Es inclinarse hacia una banda. Cuando hablamos de banda, no hablo de una situación de delincuentes. En los términos marítimos, una nave tiene la banda de estribor, que es la derecha, y la banda de babor, que es la izquierda. Entonces, la nave viró hacia la banda de babor. Todos estábamos sin movernos, porque si alguien se movía, la nave prácticamente se volteaba totalmente. Pasaron como 10 minutos y yo ya esperaba el momento de que la nave se voltee para ver y sobrevivir, porque era una cuestión de vida o muerte. Pero creo que Dios no quiso que dejara este mundo y continúe mi gestión. Entonces la nave volvió a su posición normal, inicial, y me desembarqué. Subí previamente al puente de la nave y comuniqué por radio a otras naves que estaban transitando en la zona para que vengan a ayudar a esta nave. Fue tanta la pesca que tenía que dos naves cargaron totalmente sus bodegas de anchoveta y la Olleros igualmente, ¿no? Y retorné y le puse su aviso de infracción, que en el mundo terrestre podríamos llamar a la papeleta de multa que pone la Policía Nacional a un vehículo. Otra experiencia que tuve en el puerto de Hilo fue una nave que tenía como nombre Doña Dominga. Esta nave tenía una particularidad, que siempre venía con bodegas llenas, y era algo extraño porque después de esa nave todas venían vacías. Entonces mi experiencia me hizo pensar de que esta nave empleaba explosivos. Cuando yo la intervine en la primera vez, cometí algunos excesos, pero en la segunda oportunidad corregí, ¿no?, estos errores, y lo que hice fue citar al patrón, que es el responsable de una nave, al segundo y a un delegado y el motorista. Con ellos ingresaba a un ambiente, se abría el ambiente, se sacaban las cosas, se volvían a abordar, hasta que en compartimento, cuando hablamos de compartimento en términos marítimos, hablamos de una habitación. Ingresé al área del motorista, y ahí encontramos tanto explosivos como los fulminantes, ¿no? Era un mes de junio, hacía mucho frío, pero las personas que le mencioné comenzaron a sudar, estaban nerviosas. Minutos después sale apareciendo el dueño de la nave, y este señor me quiso coimear con un cheque en blanco. Yo le digo: usted sabe que lo que está haciendo es un delito. Yo le recomiendo a usted que se baje de su nave. Caso contrario, yo lo voy a incluir en mi acta. Este señor se bajó porque sabía muy bien en el problema que se estaba metiendo, y bueno, yo actué de acuerdo a mis principios, y sencillamente ese personal se vio involucrado en ese tipo de delito. Ya a principios de los años 2000 retorno al puerto de Callao, y ahí ya con ciertos años el Fondo de Desarrollo Pesquero Fondepes solicita un docente para dictar un curso sobre el reglamento de la autoridad marítima. Entonces, en el terminal pesquero del Callao, que está en una zona contigua a DP World y APM Terminals, ingresa a esa instalación, y dos delincuentes que yo los había intervenido en una oportunidad pasada ingresaron con sus armas en la mano y me amenazaron, ¿no? Me amenazaron de muerte. Yo sencillamente seguía hablando fuerte mi tema de mi curso. Ellos igualmente seguían levantando la voz, y yo no le presté atención. Los ignoré totalmente y se retiraron. Pero fueron 2 a 3 minutos muy tensos que viví en ese momento, más o menos el año 2002, 2003. Y apenas se retiraron, lo que hice fue llamar un apoyo, ¿no?, a otros guardacostas que vengan con armamento y que estén en la entrada del aula. Ya con esa seguridad terminé mi curso, me retiré en un taxi custodiado con los guardacostas, y nunca más dicté, digamos, cursos al Fondepes, o sea, por mi seguridad personal. Todas estas situaciones son situaciones muy, muy complejas, que denotan muchas veces que cuando uno no actúa como el delincuente desea, puede verse amenazado, ¿no?,
y perder la vida. Luego me pasó otra experiencia en el puerto de Paita. Fui nombrado para hacer algunos reconocimientos a unas naves pesqueras con un oficial. Entonces eran dos equipos, pero uno de ellos era otro oficial guardacosta y con su auxiliar y yo con el otro oficial en el grado de capitán de navío. Y ya habían transcurrido demasiado tiempo y no venía ni un propietario de ninguna nave. Entonces él preocupado porque no inspeccionaba, me pregunta, ¿no? Acosta, ¿en qué momento inspeccionamos? Entonces le dijeron, ¿tú crees que con Acosta vas a pasar inspección? Imposible. Con él ya lo conocen y nadie va a acercarse a pasar. Es que si el día de hoy has venido a pasearte al puerto de Paita. Entonces, son situaciones que a mí me deja preocupado, ¿no? Porque el pescador muchas veces quiere a un corrupto y no quiere a un funcionario o servidor público honesto. Nos critican de corruptos, pero yo creo que nadie es corrupto si es que la otra parte no lo induce a ser corrupto. Es triste porque el ciudadano peruano tiene ya una especie dentro de su ADN a inducir a cualquier servidor o funcionario público a cometer cosas que no debe de hacer. Ya en esta etapa, en estos últimos 10 años como guardacosta, ya estoy prácticamente en mi último grado como técnico supervisor. Más me he dedicado a la labor de docente y en áreas como normativa, ¿no? Normativa es un área como una especie de un congreso. Se elabora resoluciones directorales. Y bueno, he tenido en dos oportunidades experiencias fuera del país, navegando en una fragata misilera como asesor de convenios internacionales, al VAP Villavicencio, una fragata de construcción italiana. Y bueno, conocí 7 países en esa primera navegación. Ecuador, a través del río Guayas, luego Panamá, el Atlántico, Cartagena de Indias, Colombia, La Guaira es el puerto principal que está a 30 minutos de Caracas, Venezuela. Luego pasé a la base de Norfolk, en Virginia, Estados Unidos. Pensacola, una base aérea. Pero en Norfolk tuve la suerte de ir a Washington DC, Disney World, conocí la Casa Blanca. Bonitas experiencias. Veracruz, México, Costa Rica y finalmente nuevamente Panamá y el puerto de Callao. Indudablemente mi labor en la fragata era también la labor de docencia con los futuros oficiales de la Marina de Guerra, ¿no? Eran cadetes en su último año, próximos a graduarse como alférez de fragata, y a todos les daba cursos de convenios internacionales y los inducía para que sean guardacosta. Hoy en la actualidad laboro en un aspecto del sistema de gestión integrado, lo que es normas ISO, el tema de antisoborno, y vemos los procesos. DICAPI es una institución administrativa operativa, y cuando hablamos administrativa da servicios, y esos servicios están, digamos, relacionados a procedimientos administrativos diversos sobre la construcción de una nave, los certificados aplicables a una nave. Cuando hablamos de la agente de mar, hablamos de la marina mercante, el sector pesquero, náutica deportiva. Todas las personas se acreditan con un título y ese título le permite gobernar una nave. Yo me despido de ustedes muy orgulloso de la labor que vengo desempeñando todo este tiempo, con valores que fueron enseñados por mis padres, y eso trato de transmitir a mis hijos. Yo creo que eso dentro de una familia es lo más importante. Gracias.